Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por estar aquí. No es casualidad que hemos venido a este lugar y hemos venido con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Dispuestos a mejorar nuestra vida, escuchando tu palabra y poniéndola en práctica. Señor, te pido que bendigas nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro espíritu. Y también te pido que bendigas a mi hermano o a mi hermana que está a mi derecha o a mi izquierda de una manera especial. Señor, te pido que tu palabra nos impacte. Que no sea una palabra más, que sea una palabra que nos impacte y que genere en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu un cambio y una transformación. Señor, queremos edificar nuestra vida en ti. Queremos ser cada día mejores y necesitamos en este momento que traigas una palabra fresca a nuestra vida para hoy, para esta semana, para este mes, para este año, que podamos salir de acá y practicarla y empezar a ver una transformación que tu palabra hace cada vez que la ponemos en práctica. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bueno. Le puse un título al mensaje. Rotación, alineación y balanceo. ¿Escucharon alguna de esas palabras? Rotación, alineación y balanceo. ¿Cuántos tienen auto? Levanten la mano. ¿Saben lo que es esto? Cada 10.000 kilómetros hay que hacerle rotación y balanceo y tal vez alineación al auto. Es un mantenimiento que lleva el auto. Todos necesitamos esa rotación, esa alineación, ese balanceo en nuestras vidas. Dios nos pide en su palabra, en muchos lugares, especialmente en los Salmos, que examinemos nuestra vida, que examinemos nuestro andar y que examinemos nuestro camino. ¿Cuándo? Todas las veces que vos quieras. A mí me gusta hacerlo a la noche. Me gusta examinar el día. ¿Cómo fue? ¿Aproveché el tiempo? ¿No lo aproveché? ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Cómo fue mi andar en el día? Me gusta tal vez a veces los días sábados levantarme y examinar la semana. Y también cuando se está acercando el fin de año me gusta examinar cómo fue ese año en mi vida. Y es algo que lo podemos hacer tranquilamente, que no necesitamos de nadie, lo podemos hacer nosotros mismos. Si yo te preguntara cómo fue esta semana en tu vida. ¿Fue mala? ¿Fue buena? ¿Qué proyectos tenés para la semana que viene? Que empieza mañana. Examinemos nuestra vida seguido. Examinemos nuestro camino, pero también nuestro andar. Porque muchas veces podemos tener las mejores intenciones, pero estar en el camino equivocado. Y hay una frase que dice que no hay peor cosa que estar en un lugar equivocado. Quiero compartir con ustedes 1 Corintios 10:23. Acá Ezequiel nos va a poner, seguramente alguna vez lo escuchaste. Y dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Vamos a leerlo juntos? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y yo me tomé el trabajo de mirarlo en 3 versiones más, y se los voy a leer. Esto es la versión Reina Valera, como dice ahí abajo. En la Nueva Traducción Viviente dice así: se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, pero no todo trae beneficio. En la Nueva Versión Internacional dice: todo me está permitido, pero no todo es provechoso y constructivo. Y en la traducción al lenguaje actual dice: yo soy libre de hacer todo lo que quiera. Punto y coma, claro que sí, dice, como desafiante. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Aquellos que tenemos la versión de la Biblia en el teléfono,
no sé si lo sabías, tenés varias versiones y podés ponerla una arriba de la otra y realmente el pasaje se hace más claro para nuestras vidas. Pero este es el más conocido. Todo me es lícito, pero no todo, yo le agregaría, me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Te voy a hacer una pregunta y me gustaría que esta pregunta la tengas durante toda tu mente en esta semana. Una frase que me gustó mucho, para luego entrar en el cuerpo del mensaje. Y dice así: ¿lo que estoy haciendo hoy me conduce al lugar donde quiero estar mañana? Si tenés para anotarla, anótala. Y si no, recordala. ¿Lo que estoy haciendo hoy, lo que estás haciendo hoy, te conduce al lugar donde querés estar mañana? La verdad que es una pregunta que me encantó, porque me ubica donde estoy, me ubica en el lugar donde estoy y me ubica si estoy haciendo bien las cosas para estar en el lugar que quiero estar mañana. Vamos a suponer que tenga un proyecto. Hay dos maneras de vivir en la vida, con un sentido de licitud o con un sentido de conveniencia o edificación. Lo repito, hay dos maneras de vivir en la vida, con un sentido de licitud o con un sentido de conveniencia o edificación. Nosotros como evangélicos, y lo puedo decir porque tengo muchos años de cristiano, siempre tuvimos una fama mala, y yo me acuerdo que mi tío que me predicó antes que yo me convierta la tenía, que decían, no, yo a la iglesia no voy porque ustedes prohíben todo. Ahí está todo prohibido, no te dejan hacer nada. Gran mentira del enemigo, porque fíjense lo que dice la palabra, todo me es lícito, todo me está permitido, pero no todo me conviene, ni todo me edifica. Tengo una persona que es muy amiga mía, que hace mucho tiempo hablaba con él, y a veces cuando hablamos nos recordamos esto, y me decía, en mi casa, mi viejo era cristiano, era evangélico, y estaba todo prohibido, todo era pecado. Ir a jugar con mis amigos era pecado, ir al cine era pecado, jugar al truco, ni hablemos, era pecado. Ir a la pileta en verano era pecado. Se crió bajo esa norma de que todo estaba prohibido, de que todo era pecado. Ahora yo te digo, no todo es pecado, pero no todo nos conviene. Y durante mucho tiempo, una de las cosas por las cuales yo no quería ir a la iglesia era por eso, porque sabía que me iban a prohibir un montón de cosas. Los tiempos cambiaron, Dios no, la iglesia tampoco, pero hay cosas que cambiaron acá. Antes había un legalismo extremo, hoy en muchas iglesias se ve un libertinaje extremo. Hacé lo que sientas, no pasa nada, Dios te ama y te salva igual. Hacé lo que vos sientes en tu corazón, hacelo. Primero nos prohibían todo, ahora en muchos lugares te dicen hacé lo que quieras. Yo creo que hay un equilibrio que lo muestra la palabra. Y que no puedo hacer nada ni puedo hacer todo. Ahora, todo te es lícito. Por eso esa versión que yo leía recién decía, todo me está permitido, pero todo no me es provechoso ni constructivo. Depende de la edad, cada uno le habla a su hijo o a su hija de una determinada manera. Yo tengo 2 hijos, una hija de 14 años y un hijo de 22 que va a cumplir en poquitos días 23. Y más allá de que las enseñanzas han sido iguales para los dos, hay cosas que con la de 14 hablo de una manera y con el de casi 23 hablo de otra manera. Y pensaba en 2 ejemplos. ¿Ir al cine es pecado? En un tiempo sí. Te miraban feo si ibas al cine. En sí el cine no es pecado. Y gracias a Dios que lo hemos entendido y visto. Pero yo te pregunto,
cuando vamos al cine, ¿qué película vamos a ver? Mira, en este versículo se ve a un Dios cariñoso, a un padre que te dice, esto no te conviene. Y te voy a explicar por qué. No te está diciendo alguien que te dice no y ya está. Te está diciendo, hay cosas que no te convienen. Y hay cosas que no te edifican si realmente querés edificar tu vida en Dios. El otro día pasó algo en casa, que mi hija recibió una invitación de otros adolescentes para ir al cine a ver una película. La pregunta fue, ¿qué película van a ir a ver? Y quieren ir a ver It. ¿La conocen a It? ¿Saben qué es It? No estoy juzgando a nadie, ni nada. Les pido por favor que me entiendan esto. It es una película, mínimamente se las resumo, de un payaso o de un tipo disfrazado de payaso, diabólico, violento, asesino. Lo primero que nos miramos con mi esposa y dijimos, no vas. No vas a ir. ¿Pero por qué no vas? Porque no te conviene y porque no te edifica. Y con mi hija de 14 años puedo hablar de esta manera, como cuando Dios me dice no. ¿Vieron que hay cosas que Dios dice no? No negociamos, dice no. Y hay otras que me dice, no son pecado, pero no te convienen. Y de común acuerdo con mi esposa, gracias a Dios, pudimos decirle no. ¿Y saben por qué? Y se lo explicamos a ella. Porque esa película no fue armada ni creada por un cristiano. Fue creada por un tipo que es un diabólico, que lo que quiere generar en el corazón del que la ve es miedo, es terror, es violencia, es muerte. Entonces, ¿coincide con lo que estamos hablando entre nosotros como cristianos o no coincide? Yo a mi hija le puedo decir tranquilamente, no vas por esto, esto y esto. O tal vez no le podría dar explicaciones, pero sí se las doy. Porque después, en mi casa, va a tener miedo. Y cuando tenga ganas de ir al baño a la noche, no va a querer ir al baño. ¿Sabes por qué? Porque tiene miedo de que le aparezca la cara de ese payaso. Yo cuando era chico miraba películas de Narciso Ibáñez Menta. Estoy revelando mi edad para algunos. Y saben una cosa, en mi casa había un baño, pero en el verano siempre nos bañábamos en el baño de la habitación de arriba. Y creo que eran los martes. El martes no me bañaba. No iba arriba a bañarme del susto y del miedo que tenía. Pero no existe. Yo cuando estaba en el baño solo allá arriba, más de una vez me tuvo que acompañar mi mamá. Y te estoy hablando que no era un pibito, ya era grandecito. Y si iba solo y escuchaba un ruidito o lo que sea, no te imaginas el susto que me pegaba. Entonces la pregunta es esta, ¿ir al cine es pecado? No es pecado. Pero fíjate lo que vas a ver. Estoy dando un ejemplo, hermanos. No te estoy hablando ni del cine, te estoy dando un ejemplo. Si eso que va a ir a ver mi hija, y estoy dando un ejemplo de una película, le va a generar miedo, le va a generar terror, le va a generar pesadillas, como padre tenés que poner un filtro y decir, no te conviene, hija, no te edifica. Si no, ¿para qué la mando al campamento y la mando los viernes a APA para que escuche la palabra? Y después la voy a meter en un cine para que se muera de miedo. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, ¿ir a la cancha es pecado? No es pecado. A mí me gusta el fútbol, a la mayoría de los que estamos acá nos gusta el fútbol. Nos divertimos, la pasamos. Ahora, cuando vas a la cancha, ¿quién sos? ¿El mismo que está acá adentro? ¿O te convertís en otro? Muchas veces hay gente que acá le tenés que un poco más levantar la mano para que adore a Dios. Pero en la cancha son los que más saltan, los que más gritan, y vamos a la otra parte más brava, los que insultan, los que quieren matar y destruir al árbitro y a todos los que están alrededor. ¿No te parece que hay algo que no encaja? Acá pensás 20 veces en levantar la mano porque te da vergüenza el de atrás o porque... Y en la cancha sos el tipo que más canta, más grita, más insulta. ¿Ir a la cancha es pecado?
No. Pero en la cancha tenés que ser el mismo que acá adentro. Porque si vas a insultar, si vas a querer matar a todos, si vas a cantar ese cántico que ya sabés que está insultando al de enfrente, ya sabés que está diciéndole que lo querés reventar y matar al que tenés en la tribuna de enfrente o al jugador que le erró, no te conviene. Anda a la cancha, perfecto. Anda al cine, anda donde quieras, porque todo es lícito. Pero fíjate lo que haces ahí adentro. Yo creo que Dios nos habla siempre. Y como te decía, a mi hija le puedo decir, no, no vas. Pero a mi hijo de casi 23 años, si viene y me dice, me voy a ir al cine a ver una película con mis amigos, ¿sí? ¿Qué vas a ir a ver? It. No le puedo prohibir, porque ya es un adulto. Pero no voy a dejar de decirle, no te conviene, no te edifica. Por lo menos se lo voy a decir. Si después dice, no, porque yo voy a ir, porque yo me la aguanto, porque vos no sabés nada, porque todo lo que te puede llegar a decir un chico o no, anda, es adulto. A mi hija de 14 años le puedo decir que no. Hay muchas cosas que Dios dice que no. Todo lo que hago tiene una consecuencia. Todo lo que siembro es lo que cosecho. Por eso te decía, depende de la edad que tenga, pero aunque sea chico o aunque sea grande, y a vos mismo te hablo como adulto o a mí mismo como el Señor me habló, hay cosas que Dios me dice, José Luis, no te convienen. Ni siquiera te dice, no la hagas, está prohibido. No te conviene. Hay una maratón de 5 kilómetros y le digo a mi mujer, voy a ir a la maratón de 5 kilómetros, pero hace 2 años que no corro. Y voy a ir mañana y me voy a correr 4 kilómetros de una. Me va a decir mi mujer, no te conviene, porque te vas a morir de un infarto. ¿Es pecado correr? No. Pero no podés correr 4 kilómetros cuando hace 2 años que no corrés ni medio metro. No te conviene. No te edifica. Seamos sinceros con Dios y seamos sinceros con nosotros mismos. Elijamos bien. No puedo ignorar a Dios que está dentro mío, que me ama, cuando me dice, José Luis, esto no te conviene. Pensá en algo. Tal vez lo estás haciendo antes que yo te lo diga. ¿Hay alguna cosa que estás haciendo que Dios te dice, no te conviene? No te edifica. Deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Tan simple como eso. ¿Sabes por qué? No podemos ignorar a un Padre amoroso, a un Dios tan maravilloso que me está cuidando y me está diciendo, no lo hagas. Hay muchas cosas que me permiten. Todo está permitido. Todo lo que vos quieras está permitido. Pero vuelvo a decir, no todo me conviene ni me edifica. Quiero compartir este versículo para terminar. Josué 24:15. Josué estaba hablándole al pueblo y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, punto y coma. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Podés escoger vivir como vivían tus padres cuando estaban del otro lado del río. Podés escoger como vivieron tus abuelos, tus padres que se equivocaron, que se mandaron 1000 macanas. O podés vivir a mi manera, dice Dios. O podés vivir en la tierra que vivís hoy, en el mundo que vivimos hoy, con lo que el televisor nos vende, nos dice, nos incitan, que no hay pecado, que todo está bien. Podés vivir de la manera que vos quieras. Pero Josué dijo algo, y yo lo tomo para mi vida, y espero que vos lo puedas tomar para la tuya. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la palabra servir la voy a desglosar. Servir, obedecer y honrar a Dios. Yo elijo servir, obedecer y honrar a Dios.
Rotación, alineación y balanceo. Examina tu vida. Fíjate cómo está. Si estás haciendo lo que corresponde, si estás en el camino correcto. Los que tienen GPS, cuando nos equivocamos de camino en una ruta, que me ha pasado en varias oportunidades, y algunos se ríen porque también le ha pasado. ¿Qué dice la gallega, el GPS? Recalculando. Recalculando. Se lo digo en versión argentina. Al examinar nuestras vidas, tal vez tenemos que recalcular el camino que estamos andando. José, este no es el camino, te estás equivocando, no te conviene, no te edifica. Este es el camino. Dios te dice, recalculá el camino. Recalculá el camino. Hay una palabra que dice, que Dios nos pide que seamos sabios en toda nuestra manera de vivir. No, acá de una manera, en la cancha de una manera, acá de otra, en tu trabajo de otra. Sé sabio, dice, en toda tu manera de vivir. Y también después nos invita a que pidamos sabiduría porque Él la va a dar. O sea que cuando uno está desorientado, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Ayúdame a recalcular el camino. Y con esto termino. La bendición de Dios por el camino que más viene a tu vida es por la obediencia. Cuando Dios dice no, es no, hermano. Cuando Dios te dice que no te conviene algo, no sigas insistiendo. El otro día le decía a una persona, si querés aprender a vivir, mira cómo vive la gente. Salí ahí afuera, mira cómo vive la gente. ¿Querés vivir? Vas a aprender enseguida. Porque va a decir esto no, esto no, esto no, esto sí, esto... Pero la obediencia es lo único que me hace que la bendición de Dios venga a mi vida. No podés ignorar a Dios. Terminamos con el primer versículo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esa mentira de Satanás que le puso a tanta gente que no quería entrar a una iglesia porque todo estaba prohibido. Mentira. Todo permitido está. Todo. ¿Qué querés hacer esto? Hacelo. Pero Dios te dice, como Padre amoroso, no te conviene esto. No te edifica. Y vos después decidís seguir haciendo lo que estabas haciendo, cambiar de camino, no. Pero Dios te advierte, Dios te avisa. Lo que no te edifica, no lo hagas. Lo que no te conviene, no lo hagas. Se puede vivir con un sentido de ilicitud o con un sentido de conveniencia o edificación. Yo pensaba en mis hijos, por eso les comentaba esto, porque Dios actúa como Padre en mi vida de la misma manera. Vamos a orar. Así como estás sentado, te pido que te tomes un minuto para examinarte, para ver si hay algo que el Señor te está diciendo, hijo, no te conviene, hija, no te edifica. Pero que no sea este momento solamente, que te puedas ir a tu casa en esta noche y antes de acostarte a dormir puedas hacer un autoexamen de cómo estás. Y puedas empezar una semana diferente, recalculando el camino. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos habla, nos enseña y nos va a seguir hablando en este día y en esta semana. Este versículo te pido que sea grabado a fuego en nuestra mente, en nuestro corazón permanentemente, para que cuando estemos frente a lo que no nos conviene y no nos edifica, podamos elegir un camino diferente y agradarte, obedecerte. Y hacer como dijo Josué, yo y mi casa serviremos, obedeceremos y honraremos a Jehová. Que sea tu decisión en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tanto amor. Gracias. Amén.